Ok, entonces a ver, el día de hoy vamos a resolver ejercicios ya de balance de energía con reacción química. Ok, bueno, estos que son aquí son ejercicios, creo que uno fue de taller y otro fue uno que quedó planteado en clase. Ya saben que si tienen preguntas, me las pueden hacer, o sea, pueden escribir en el chat o interrumpir nomás sí, la clase. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Entonces dice, bueno, se oxida amoníaco con aire según las siguientes reacciones. Aquí tenemos, bueno, esta reacción. Y aquí tenemos otra. Dice, el diagrama de flujo del reactor es el siguiente. Tenemos 100 moles de amoníaco que ingresan 100 moles por minuto a una temperatura de 25 bar, ¿qué hablas? 25 grados centígrados, 8 bar. También tenemos un flujo de aire, ¿verdad? Bueno, en este caso, como es molar, sabemos que las composiciones molares para el aire son estas que están aquí. El aire está a 150, también está a 8 bar. Y de aquí nos dice que tenemos un producto que sale a 700 grados centígrados, a la misma presión. O sea, esto que está aquí vendría a ser un proceso isobárico. Ok, no hay caída de presión. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos todos los productos, la temperatura y bueno, eso. En el literal A nos dice, considerando la información del gráfico, ¿cuál es la conversión del amoníaco? ¿Ustedes qué creen? No le creo. Exacto, 100%. 100%. Porque acordémonos que siempre el porcentaje de conversión, ¿verdad? Se calcula como entrada menos salida dividido para la entrada. O sea, los moles que entran. ¿Ok? Esto que está aquí, entrada menos salida, eso representa los moles que reaccionan. Moles que reaccionan. O sea, en este caso, si se dan cuenta, a la salida no hay nada. Si no hay nada, quiere decir que prácticamente todo el amoníaco reaccionó. Entonces, bueno, si todo el amoníaco reaccionó, entonces la conversión es del 100%. ¿Ok? Ahora vamos con el literal B. Dice, plantea el balance de energía. Ok, entonces a ver, que está aquí, ¿verdad? Es un sistema abierto. Sistema abierto, estacionario. Ok, estacionario. ¿Verdad? Podemos despreciar las entalpías, perdón, las energías potenciales y cinéticas. Entonces, finalmente, esto me va a quedar como calor más trabajo, va a ser igual a delta H. Como nosotros en este caso, este es un reactor, ¿verdad? En los reactores no se tiene trabajo. Entonces, ese trabajo, ¿verdad? Lo desprecio, o sea, bueno, no es que lo desprecio, es cero. Y finalmente me va a quedar el balance de energía, que el calor va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Ok? Y bueno, en el literal C nos pide que elaboremos la tabla de entalpía y es porque en el literal D nos dice que fijemos un estado de referencia. O sea que vamos a resolver este ejercicio, ¿verdad? Porque nos pide cuánto calor se libera o se absorbe en este proceso usando lo que es el método de T de referencia. ¿Ok? ¿Hace chicos alguien que tenga alguna pregunta? Ok, si nosotros entonces resolvemos este ejercicio por el método de temperatura de referencia, entonces el calor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, acordémonos que siempre el delta H es entrada
Perdón, salida menos entrada. Entonces va a ser H3, déjenme, H3 menos H2 menos H1, porque todo esto es la salida, y todo esto es la entrada. Pero esto es un delta. ¿Ya? Y a esto yo le voy a sumar el delta de reacción. ¿Ok? Se vendría a ser salida menos entrada más la entalpía de reacción. Ahora, esto que está aquí, ¿verdad? Lo voy a tener que dividir, porque si se dan cuenta yo tengo dos reacciones. Entonces esto vendría a ser más la entalpía de reacción de la reacción 1 más el DH de reacción de mi reacción 2. Uy. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok, entonces, a ver, ¿qué más? Nosotros, bueno, ya para comenzar a resolver este ejercicio, ¿verdad? Tal vez, ¿qué temperatura de referencia sería útil emplear en estos casos? ¿Puede repetir la pregunta? Ya, a ver, esto que está aquí, ¿verdad? Vendría a ser el planteamiento del balance de energía. A ver, vamos a ponerlo acá. Que el calor va a ser igual a delta H3 menos delta H2 menos delta H1 más la entalpía de la reacción 1 más DH de la reacción 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué temperatura nos convendría mejor utilizar para poder resolver este ejercicio, ¿verdad? Usando el método de temperatura de referencia. 25 grados Celsius. Exacto. La temperatura que más nos convendría utilizar es de 25 grados centígrados. Específicamente, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a calcular esas entalpías de reacción usando las entalpías de formación, ¿verdad? Las entalpías de formación, acordémonos que estas entalpías son entalpías estándar, ¿ok? A 25 grados centígrados. Entonces, bueno, es útil utilizar en este caso esa temperatura de referencia, porque así estos que están aquí directamente van a ser, o sea, digamos, si yo ya fijo mi temperatura de 25 grados como temperatura de referencia, voy a tener DH3 menos DH2 menos DH1 más DH estándar de reacción 1 y DH estándar de la reacción 2. Noten que entre estas dos hay una diferencia. Esta que está aquí es a la temperatura de 25 grados centígrados, pero esta que está acá puede ser a cualquier temperatura. Y es que ahí, bueno, involucra también lo que es un poco el calor sensible. ¿Okay? Por eso es que esta que está aquí, cuando nosotros tenemos reacciones, siempre es útil trabajar con esa temperatura de referencia. ¿Ok? Ahora, aparte de esa ventaja, ¿qué también nos ayuda o qué se nos simplifica a nosotros trabajar con esta temperatura de referencia? Si se dan cuenta, la corriente 1 también está a 25 grados centígrados. Entonces, como esta corriente está a la misma está a la misma temperatura que la que fijamos, la de referencia, entonces vendría a ser una integral de 25 a 25, que esto finalmente va a ser 0. Entonces, a la final, al fijar mi temperatura de referencia como 25, esto se me simplifica y me queda delta H3, delta H2 más DH de reacción estándar de la primera reacción
más DH de reacción estándar de la segunda. ¿Ok? Entonces ya está ahí, chicos. ¿Alguien tenga alguna pregunta? ¿Para qué va a gastar la plata? Ok, entonces, bueno, esto que está aquí, si se dan cuenta, es un método un poco largo, porque, bueno, hay que calcular H3, H2, estas que son las de formación. Entonces, bueno, primero vamos a comenzar con las reacciones, ¿ok? Vamos a comenzar con las entalpías de reacción. Ok, entonces, primero vamos a determinar la de la reacción 1. ¿Ok? Entonces recordemos que es la sumatoria de, de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, bueno, por su entalpía de formación, que eso me había olvidado. Entonces vendría a ser aquí productos, el coeficiente estequiométrico, delta H de formación estándar, menos sumatoria de los reactivos, coeficiente estequiométrico, delta H de formación estándar. Entonces, en este caso, para la primera reacción, sería entonces 6 por el DH de formación del agua, ¿verdad? Aquí gaseosa, ¿ok? Porque acordemos que en las tablas tenemos dos valores, más 4 por el DH de formación del NO estándar, eso también gaseoso. Todo esto menos 5 DH de formación del oxígeno gaseoso, ¿verdad? Más, sería 4 DH de formación del amoníaco en estado gaseoso. Ahora, acordémonos que este, digamos que está aquí, el del oxígeno, bueno, es 0, entonces ahí tal vez se nos simplifica un cálculo. Ahora, ¿me pueden ayudar tal vez con estos valores de las entalpías de formación? Ok, capaz ni de tener las tablas. Vamos a... Ok, entonces vamos a ver las entalpías de formación para... A ver, aquí el agua. Por acá está. Sería menos, por aquí, menos 241.83. Ok, esto está en kilojoules sobre mol. 51.83, sí. De ahí, ¿qué más? Vamos por acá, amoníaco. Vamos para... uy. El amoníaco, aquí está, menos 46.19. Y para, ¿qué nos falta? El... No sé por si acaso alguien lo tiene. Vamos a buscar. Un ratito. Aquí está, óxido nítrico. Está, ya, más 90.37. Siempre tenemos que acordarnos, ¿verdad? De que del estado de agregación. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Entonces vamos a... Ahora sí, sigamos. Ya que tenemos todos esos valores, déjenme ver si puedo...
Ok, entonces esos valores están en kilojoule sobre mol. Ok, cada uno de estos. Entonces, ¿cuánto quedaría el DH de reacción estándar para la primera reacción? Ok, les debería quedar menos 904.74 kilojoule sobre mol. Ok, esta es la primera. Y vamos ahora a calcular para la segunda. Ok, para la segunda, en cambio, sería H2O. Sería, bueno, prácticamente lo mismo. Pero los coeficientes serían 3. Sería 3 la entropía de formación del agua en estado gaseoso estándar, más 1, que era entropía de formación del nitrógeno. Ok, todos estos son los productos. Y vamos por acá. Acá sería 2 y 3 medios. Menos 2 entalpía de formación del amoníaco, más 3 medios entalpía de formación del oxígeno estándar. Que eso también, acordémonos que el oxígeno es 0, el nitrógeno también es 0, y finalmente nos va a quedar aquí el 3 veces la entalpía de formación del agua, menos 2 veces la entalpía de formación del amoníaco. Ok, ya. Entonces la del agua es 200, voy a poner aquí abajito, menos 241.83, y la del amoníaco menos 46.19. Ok, con esto nos quedaría 3 por menos 241.83 menos 2 por menos 46.19. Que esto nos da una entalpía de reacción, ¿verdad? De menos 633.11 kilojoules sobre mol. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen ese valor es el que se suma directamente cuando yo lo voy a sumar aquí directamente para calcular el calor? No, Exacto, no. Eso que está aquí, recordemos que estas entalpías, ¿verdad? Cuando ya las calculemos, nos van a quedar en, digamos, kilojoule sobre segundo. ¿Ok? O sea, con respecto, porque ya eso va a ser multiplicado por el flujo, ¿verdad? De cada corriente. Entonces yo, estos que están aquí, estas entalpías, no las puedo sumar directamente. Lo que tengo que hacer es multiplicarlo por los moles de, bueno, en este caso de amoníaco, ¿verdad? Que pasan por esa reacción. Es verdad que todos los 100 moles, ¿verdad? Que se alimentan, todos los 100 moles reaccionan, pero necesitamos determinar cuántos pasan por la primera reacción y cuántos pasan por la segunda reacción, porque en cada una de esas reacciones tenemos una entalpía diferente. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo determinamos? Mediante un balance de materia. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí voy a hacer un pequeño diagrama. Aquí tenemos 1, la corriente 2, la corriente 3. Voy a anotar simplemente lo que ahorita me interesa. 100 moles de
NH3. Acá tengo 90 moles de NO. Ahora, ¿por qué se los estoy poniendo estos dos datos o estos dos componentes? Si se dan cuenta, el NO, primero, el NO no viene de ninguna de las corrientes de alimentación. ¿Ok? En esta corriente solo tengo amoníaco y en esta solo tengo oxígeno y nitrógeno. Entonces, este que está aquí viene de reacción. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué reacción viene? Viene de la primera reacción. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 90 moles de NO, que voy a pasar a cuántos moles reaccionaron. Los coeficientes estequiométricos son 4 y 4. O sea, para el óxido nítrico y para el amoníaco. Ya los coeficientes son iguales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para producir esos 90 moles, ¿verdad? De NO se necesitaron 90 moles, bueno, 90 moles por minuto. 90 moles por minuto. ¿Ok? Se necesitaron 90 moles por minuto de NH3. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que estos 90 moles, ¿verdad? Son los moles que pasaron por la reacción 1. Y nosotros, ¿qué más sabemos? Que los moles alimentados van a ser igual a los moles, ¿verdad? Que pasan por reacción 1 y los moles que pasan por reacción 2. ¿Ok? Entonces yo simplemente saco la diferencia, ¿verdad? Y finalmente yo sé que los moles que pasan por la segunda reacción son 100. Perdón, Carlos, son 10. Porque la suma son 100. 10 moles. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. No, dijo no. No, dijo no. Ok, tal vez no. Entonces, bueno, directamente estos que están aquí, estos moles, yo ya los puedo multiplicar, digamos acá. Vamos a borrar esto que está aquí. Ya, yo sé que es kilojoule sobre mol, ¿verdad? Voy a poner aquí. Kilojoule sobre mol. Ok, pero para esta reacción va a ser sobre 4 moles de NH3. Y aquí yo le multiplico los moles que reaccionen, que sabemos que son 90, para la primera reacción. 90 moles por minuto de NH3. Ok, entonces finalmente, este que está aquí, DH estándar de reacción 1, va a ser igual a, sería, a ver, menos 904 puntos, dividido por 4 por 90, sería menos 20.356.65 kilojoule por minuto. ¿Ok? Y ahora sí, este valor sí lo puedo sumar directamente, porque sí ya vendría a estar en las unidades en las que yo voy a estar trabajando. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Siempre que hagamos el balance debemos sumar los detalles de la reacción que nos dan. ¿Qué cosa? ¿No te escuché? No, que cuando nosotros hacemos el balance de energía en general, se puede hacer esto de los delta H, dependiendo de las corrientes, también debemos agregarles el de reacción, Sí, dependiendo de esto, cuántas reacciones haya. exacto, dependiendo de cuántas reacciones hayan, porque nosotros, o sea, las reacciones siempre van a ser o endotérmicas o exotérmicas. ¿Ok? Pero yo no le puedo sumar, porque eso que está aquí es el delta H específico, por si te das cuenta que está en unidades de kilojoule por mol.
Entonces yo necesito ponerle el delta H de reacción en unidades de kilojoule por minuto, porque nosotros sabemos, bueno, como ya hemos hecho en ejercicios de balance sin reacción, esto que está aquí, nosotros lo multiplicamos los CPs por los flujos. ¿Ok? Entonces necesitamos que todos estén en las mismas unidades para poder sumarlo. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso, las unidades, que concuerden. ¿Ok? Y como también les había dicho, no es que porque los 100 moles reaccionan, yo le voy a multiplicar a estos 2 por 100. No, yo necesito multiplicarle por la cantidad de moles que pasan por dicha reacción. Estas moles tienen que ser las del reactivo limitante, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, yo les había dicho no necesariamente. O sea, digamos, en este caso, si se dan cuenta, ¿verdad? Entre el amoníaco y el oxígeno, el amoníaco es el reactivo limitante. Pero yo le puedo multiplicar por moles de oxígeno, siempre y cuando yo multiplico por los moles de oxígeno que reaccionan. ¿Ok? No le voy a multiplicar por todo el oxígeno que entra. Aquí siempre estoy multiplicando por la cantidad de moles de cierto componente que reaccionan. No sé si tal vez ahí queda un poco más claro. Sí. Ok. Igual, bueno, como tal vez mencioné en el grupo, por lo general se suele tomar la base de que siempre se multiplica por el reactivo limitante. Pero igual, siempre les va a quedar la misma respuesta, sea cual sea que multipliquen. Ok, chicos, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer lo mismo acá. Ya, en cambio acá es 633.11, ¿verdad? Kilojoule por mol, pero ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del amoníaco en esta reacción? Es 2. Será aquí 2, y aquí sería por 10 moles por minuto de amoníaco que reaccionan. Entonces finalmente esto me va a dar menos 3165.55 kilojoule por minuto. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, los voy a encerrar de otro color. Esto que está aquí y esto que está aquí, ¿ok? Corresponde a estos valores ya al momento de yo plantear lo que es mi balance de energía. Entonces con eso ya tengo esto, simplemente me falta hallar H3 y H2. No sé si hasta ahí, chicos, tienen alguna pregunta. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, recordemos que el método de temperatura de referencia siempre es llevar, vamos primero a poner aquí corriente 2. Siempre es llevar esa corriente, que a ver si no estoy mal, era 900 mol por minuto. Y 150, sí. 900 mol por minuto de aire está a una T de 150 grados centígrados. Entonces, en el método de temperatura de referencia, nosotros siempre tenemos que pasar de la temperatura de esa corriente hasta la temperatura de referencia. ¿Ok? Entonces, si yo planteo, este que está aquí es mi H2, mi DH2, entonces esto vendría a ser N de aire por el CP de aire, ¿verdad? De T igual 150 grados centígrados hasta T igual 25 grados centígrados, que es mi temperatura de referencia.
Siempre, acuérdense, yo quiero pasar de mi temperatura de la corriente hacia la temperatura de referencia. ¿Ok? Entonces eso, ahora yo lo puedo tal vez ampliar un poco más, vendría a ser de H2, va a ser N de nitrógeno por el CP de nitrógeno hasta T igual 25 grados centígrados. Esto, bueno, de T, más los moles de oxígeno, también de T 150 grados centígrados, más T igual 25 grados centígrados. Esto por el CP del oxígeno de T. Ok, esta voy a poner aquí es como una forma. Otra forma, ¿verdad? Que es algo que también había mencionado en clase, vendría a ser N de los moles de toda la corriente 2 multiplicado por el CP promedio. ¿Y cómo vendría a ser este caso el CP promedio? Vendría a ser X del nitrógeno por el CP del nitrógeno de T 150 hasta T 25, más X del oxígeno por CP del oxígeno de T desde 150 hasta 25 grados centígrados. ¿Ok? Este vendría a ser otra forma. Cualquiera de las dos formas es válida porque, bueno, si se dan cuenta son formas análogas. ¿Ok? No sé si tal vez así alguien tenga alguna pregunta. Ok, entonces esto que es aquí lo vamos a resolver usando el Excel. Déjenme borrar esto para que se entienda mejor. Okay. Acá está. Ok, vamos a revisar. Vamos a poner aquí. A ver, ese no es el de acá. Estos que están aquí están en kilojoules por mol. Ok, vamos a usar esto. Entonces primero vamos a buscar para el oxígeno. Aquí está el oxígeno. Ok, este es gaseoso, todo bien. Veamos un ratito que esto que está aquí está que se me mueve. A ver, entonces sería estos que están aquí. Ok, entonces sería aquí está 29.10, 0, bueno, vamos a cambiar allá, 1. Eso sí está, menos 0.676 y 1.31. Ok, vamos a revisar si están bien los exponentes. Aquí es dividido, ya, por 10 a la menos 3, suele ser dividido para, no, por, vamos a poner aquí 10 a la menos 3. Acá, 10 a la menos 5. Aquí, 10 a la menos 8. Y acá, 10 a la menos 12. Ok, entonces ahí sí, sería esto dividido para, ya, por, acá sería esto, por esto que está aquí. Eso por este que está aquí. Y este por este que está aquí. ¿Ok? Entonces ahí sí, nuestros resultados van a ser en kilojoule sobre mol. ¿Qué es lo que queremos? Porque acuérdense que, bueno, en este caso, las entalpías de reacción están en esas unidades. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el oxígeno. Y bueno, vamos a buscar las del nitrógeno de una vez. ¿Dónde está?
Nitrógeno, acá está. Estos. ¿Ya? Son parecidos. Entonces, a ver, vendría a ser aquí 29. Sería 29 por esto que está aquí. El otro es 0.9 por esto que está acá. Ya, esto sí está bien. En cambio, por acá. Y menos, sí. Ya, entonces estaría bien. Lo único que le cambiamos son los exponentes. ¿Ok? O sea, eso que está acá, a lo que está elevado. Ok, entonces sabemos que la temperatura inicial, esto va a ir en cambio de 150 y vamos a llegar hasta la temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto es ese valor en kilojoule sobre mol? Ok, entonces aquí nosotros ponemos cuánto es ese flujo molar. O sea, aquí vamos a trabajar entonces con esta forma número 1. ¿Ok? Donde tenemos el Cp del nitrógeno, ¿verdad? Multiplicado por cada uno de sus flujos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí sabemos que el flujo total es 900. Y sabemos también que las composiciones, déjenme ver si les hago un poquito más de zoom para que se vean. Acá. Ya. De eso que es aquí, nosotros sabemos que tenemos 0.21 de oxígeno y 0.79 de nitrógeno. Entonces, con eso, el flujo de nitrógeno va a ser entonces 0.79 por 900 es 711. ¿Ok? Mol sobre minuto. Y el flujo para el oxígeno, entonces obviamente va a ser la diferencia. O simplemente si yo multiplico 900 por 0.21. 189 mol sobre minuto. Ok, entonces aquí directamente sí, este que está H1, H2, ajá, acá también. Ya. Entonces aquí el flujo, ¿verdad? Del oxígeno es 189 mol minuto y del nitrógeno es 711. Ok, entonces finalmente aquí el DH, vamos a ponerle 2 en kilojoule sobre minuto, que va a ser la suma de esos dos valores, va a ser la suma de este más este. Ok, déjenme poner un poquito más de suma. Aquí está. Este valor vendría a ser nuestro DH2. Que lo voy a poner por acá. Claro, entonces me imagino que lo que no le gustó no lo pudieron para llegar a un descuento, pero allá también no hay paraciones, allá no hay nada, allá usted mismo hace las modificaciones. Ok, no sé chicos, si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok, nadie tiene ninguna pregunta, chicos. ¿Seguros? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría entonces para la corriente de producto, que la voy a copiar acá. Ok, entonces si se dan cuenta, nosotros ya tenemos ya la DH de reacción 1, DH de reacción 2 e incluso DH2. Ok, entonces nos faltaría este DH3, que vendría a ser el de la corriente que está acá, donde están todos los productos. Ok, entonces aquí el DH, ¿verdad? El DH3 vendría a ser entonces, bueno, aquí si se dan cuenta, no tenemos las composiciones, no tenemos los X, ¿verdad? XNO, XH2,
XN2 y XO2. ¿Ok? O sea, se los puede determinar, ¿verdad? Simplemente lo que hago es la sumatoria de todos los flujos y lo que hago es dividir la cantidad, digamos, los moles de NO dividido para la sumatoria de los moles totales de toda la corriente. Entonces, bueno, yo los puedo determinar, pero en este caso tal vez para simplificar los cálculos voy a hacer este método, en que yo multiplico directamente el flujo molar por su CP. ¿Ok? Entonces aquí vendría a ser los moles de NO por el CP de NO de T desde 700, que es a esta temperatura está la corriente, desde 700 grados centígrados hasta T igual 25. ¿Ok? A esto también le voy a sumar entonces los moles de H2O, bueno, CpH2O de T, de 700 hasta 25 grados centígrados. ¿Qué más? Más el flujo de N2, de CpN2 de T, de 700 a 25 grados centígrados. ¿Qué más? Y el flujo del oxígeno de 700 grados centígrados a 25 grados centígrados, lo mismo, CP del oxígeno de T. Ok, entonces de igual manera vamos a resolverlo utilizando Excel. No sé si chicos, ahí alguien tiene alguna pregunta. Pero déjeme descargarlo. Ya, déjeme descargarlo. Vamos cargando. Ok. Ahora nos vamos acá. Entonces en sí, ya bueno, ya el oxígeno y el nitrógeno sí podemos utilizarlo. Desde 700 hasta 25. ¿Ok? De ahí, bueno, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar los flujos. Para el oxígeno tenemos 69, ¿verdad? El flujo de mol minuto. Para el nitrógeno tenemos 716. ¿Ok? Entonces nos falta simplemente agregar lo que es el óxido nítrico y el agua. ¿Ok? Vamos entonces a las tablas. ¿Dónde está el agua? Aquí está, agua. Entonces tenemos que considerar, acuérdense siempre, el estado. En este caso, el agua sale en estado gaseoso, entonces vamos a utilizar esos que están aquí. Esos que están aquí. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí agua. Uy. Ya, H2O. Ok, entonces aquí el primero es 33.46. Sabemos que eso es por 10 a la menos 3. ¿Qué más? 0.6880 por 10 a la menos 5. 0.7604 por 10 a la menos 8. Y menos 3.593 por 10 a la menos 12. Ok, y aquí ya simplemente entonces vamos a modificar todo esto. ¿Ya? Y el flujo, ¿verdad? De agua, bueno, siempre lo ponemos. Completemos primero los datos en la tabla. El otro es el óxido nítrico. Vamos a buscarlo. Acá está, óxido nítrico. Entonces vamos a... Estos que están aquí son los coeficientes. Entonces el primero es 29.50 por 10 a la menos 3. El otro es 0.8188 por 10 a la menos 5, si no estoy mal. El otro es menos 0.2925 por 10 a la menos 8. Y el último es 0.3652 por 10 a la menos 12. Ok, entonces aquí vamos a cambiarle aquí también el nombre. Es aquí y es acá también. Ok, entonces ahora sí. ¿Cuánto era el flujo de agua? Es de 150
y el del óxido nítrico es 90. ¿Ok? Entonces el DH3 en kilojoules sobre minuto va a ser la suma de estos tres valores. La suma de este más este más este más este. Sí, de 700 hasta 25. Ok. Déjenme revisar. Ok, entonces el DH3, voy a ponerlo aquí. Este DH3 es de 301.534.76 kilojoules sobre minuto. Ok, déjenme mostrar otra vez la presentación. Ok, chicos, ¿hasta ahí alguien que tenga alguna pregunta? A ver, un ratito. Este es. Seis, ok, sí. Ya, ahí sí. Déjenme borrar esto. Entonces el valor estaba mal puesto en la celda. Ok, entonces ahí sí. Sería de menos 21.937.09. Ok, kilojoule por minuto. Ok, no sé si chicos así, ¿alguien tenga alguna pregunta? Ok, entonces ya finalmente, si yo quiero encontrar ese calor, recordemos que habíamos quedado como QDH3, DH3 menos DH2 más DH de reacción 1 más DH de reacción 2. ¿Ok? Entonces eso vendría a ser menos 21.937.09 kilojoule sobre minuto menos H2, que es el que está aquí, ¿verdad? Sería menos 3.308.94 kilojoule por minuto. Y a esto yo le voy a sumar los DH que ya encontré. El de reacción 1, es el que está por acá. Ahí está. 20.356 menos 20.356.65 kilojoules sobre minuto. Y esto le voy a sumar el de la segunda reacción, que también es negativo. Entonces, eso quiere decir que las dos reacciones son exotérmicas. Y bueno, tiene sentido porque esto es combustión. Menos 3.165.5 kilojoule sobre minuto. Ok, con esto el calor me va a dar ok, sería menos 42.150.3 kilojoule por minuto. Ok, el resultado, la pregunta nos dice que demos el resultado en kilowatt, entonces simplemente lo que hacemos es pasar los minutos a segundos, porque acordémonos que un kilowatt es kilojoule sobre segundo.
¿Ok? Pero bueno, ya con esto nosotros podemos tal vez concluir de que calor es liberado del proceso, porque si se dan cuenta, este calor es negativo. Y bueno, si se dan cuenta, tal vez un poco analizando la respuesta con el ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos, bueno, las dos reacciones son exotérmicas. Entonces eso quiere decir que de ley esta corriente va a salir a una mayor temperatura, porque las dos son exotérmicas, o sea, el calor está siendo liberado. Pero bueno, tal vez ese calor no todo es absorbido por los productos, porque digamos, si todo ese calor fuera absorbido por los productos, esa temperatura fuera una temperatura mayor, tal vez. Entonces, cierta parte de ese calor es liberado hacia el ambiente y cierta parte lo ganan los productos. Por eso es que salen a una temperatura de aproximadamente 700 grados centígrados. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Revisen de los formas. Un ratito. Ya, chicos, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Ok, eso tal vez sí quedó claro. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, entonces vamos a... Bueno, entonces esa vendría a ser prácticamente la resolución. Ok, déjenme ver por acá. Ahora tenemos este siguiente ejercicio. Ya, este ejercicio que está aquí, si se dan cuenta, es parecido al que hicimos la semana pasada. ¿Ok? Simplemente que aquí ya la conversión el ejercicio de la semana pasada, la conversión era del 100%, pero en este caso tenemos una conversión del 90%. Entonces habría que calcular cuánto es este calor liberado en kilovatios. ¿Ok? Entonces, bueno, tal vez también la diferencia del ejercicio pasado es que ya contábamos con las entalpías de reacción. Ok, que bueno, eso es lo que ahorita tenemos que determinar. Entonces, primero vamos a hacer un esquema de lo que es el proceso. Tenemos una cámara de combustión. Es bueno, pero es caro, dice la señora. Tenemos los productos. Ahora aquí tenemos entonces el etileno. Ok, ahora aquí tenemos 100 kilogramo-mol por segundo de oxígeno. Sabemos que el porcentaje de oxígeno, perdón, el oxígeno está en un exceso del 150%. Ok, y que esta temperatura está a 100 grados centígrados. Ok, además se sabe que el 80% del etileno que reacciona se transforma en CO2. Bueno, eso es un dato que nos va a ayudar a resolver lo que es el balance de materia. Dice, la corriente de salida se encuentra a 150 grados centígrados y la conversión del etileno es de 90.
150 grados centígrados, y la conversión del etileno, o sea, aquí sabemos que hay un etileno alimentado, es de 90%. Ok, ahora, tal vez una pregunta. La Miss aquí les indicó a qué temperatura entraba el etileno. Chicos. Creo que tienes a 100 grados. Ah, ok. Entonces vamos a poner también 100 grados. 100 grados centígrados. Ok, entonces nos dice que calculemos cuánto es ese calor liberado en kilovatios. Ok, entonces bueno, primero tenemos que resolver cuánto es el balance de materia. O sea, perdón, sí, resolver el balance de materia. No cuánto es, no, simplemente resolver el balance de materia. Que esto lo hacemos antes de plantear el balance de energía. Entonces, en este caso, en el balance de materia, nosotros ya sabemos que ok, casi igual que la semana pasada. Entonces, sabemos que el porcentaje de exceso, ¿verdad?, es igual a, digamos, en este caso, el oxígeno alimentado. En este caso va a ser la corriente, esta va a ser la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. ¿Ok? El oxígeno alimentado en la corriente 2 menos el oxígeno teórico requerido dividido para el oxígeno teórico requerido. Yo con eso, pero ya tengo cuánto es ese porcentaje de exceso, cuánto es lo que se alimenta, yo puedo determinar la cantidad teórica requerida. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí que el oxígeno teórico requerido, ¿ok?, va a ser entonces, vamos a ver, sería 100, no sé, 1.5, esto igual a 100 menos el oxígeno teórico requerido. Okay, esto que está aquí les va a dar 40 kilomoles de oxígeno. Okay, esa es la cantidad teórica requerida. Ahora acordémonos, ¿qué significaba esa cantidad? Era todo el oxígeno, bueno, en este caso oxígeno, que se necesita para que el reactivo principal, C2H4, se consuma por completo, ¿verdad?, en la reacción principal. En este caso, que es todo este C2H4 pase por la reacción 1. ¿Ok? Y acordémonos que esto también es todo el etileno alimentado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a tener una alimentación, ¿verdad? Voy a tener una alimentación de, si yo sé que mi oxígeno teórico requerido, ¿verdad?, simplemente lo que hago es relacionarlo con los coeficientes estequiométricos. El del oxígeno es 3, el del etileno es 1, ¿verdad?, para la primera reacción. Entonces, yo tengo que se van a alimentar 13, déjenme revisar. Sí, 13.33 kilomoles. Kilomoles por segundo. ¿Ok? Ahora, eso que está aquí es lo que alimenta, pero me dicen que la conversión es solo del 90%. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el C2H4 que pasa por reacción 1 más el C2H4 que pasa por la reacción 2, esto es solo el 90% del que se alimenta. ¿Ok? Esto quiere decir el 90% de 13.3 es 12. O sea, solo 12 kilomoles por segundo son los que reaccionan. El resto, o sea, la diferencia, ¿verdad?, que vendría a ser 1.3, 1.33 sale. Entonces, yo lo puedo poner aquí, que aquí tengo 1.33 kilomol sobre segundo. ¿Ok? No sé si está ahí, alguien tenga alguna pregunta.
¿Ah? ¿A dónde? ¿Por qué? Ok, no hay ninguna pregunta, chicos. ¿Ya? Pero es que la neta es que no tengo carro, Bueno, pues. entonces nosotros ya sabemos que Solo carro, no carro. este C2H4 Sí, porque quiere que me haga más zapado de eso, que aquí no voy. C2H4, todo esto es igual a Pero 12 igual tenemos que salir a kilomol la carretera, pues. por segundo. O sea, todo esto es lo que reacciona. Y ahora, ¿qué es lo que me dicen aquí? El 80% del etileno que reacciona se transforma en CO2. O sea, esto quiere decir que el 80% de esto, o sea, vamos a tratar de traducir, el 80% de todo esto, que todo esto es lo que reacciona, de 12 kilomol sobre segundo, dice que se transforma en CO2. Y sabemos que ese CO2 proviene de la primera reacción, por lo tanto, esto va a ser el etileno que pasa por la primera reacción. ¿Ok? ¿Y cuánto es eso? Esto vamos a poner aquí ya directamente. C2H4 de la primera reacción es 9.6 kilomol sobre segundo. Y simplemente entonces el otro lo llamamos por diferencia. Ok, debe ser 2.4 kilomol sobre segundo. Eso que está aquí, ¿verdad? Nos va a ayudar a determinar cuánto es ese DH de reacción, ¿verdad? DH de reacción, pero ya no específico, sino, digamos, como el ejercicio anterior, en el que multiplicábamos el DH de reacción estándar por el flujo o por la cantidad de moles que reaccionaban. O sea, eso que está aquí son datos importantes. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces bueno, vamos a seguir resolviendo lo que es todo el balance de materia. Entonces, vamos a poner aquí la corriente. Ok, entonces aquí en la corriente 3 sabemos que tenemos oxígeno, etileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Ok, entonces, con el balance para el etileno ya lo hicimos, sabemos que el etileno que sale es de 1.33 kilomoles por segundo. Ok, vamos a hacer entonces para el oxígeno. El oxígeno que sale en 3 va a ser igual al oxígeno que se alimenta menos el oxígeno que reacciona o pasa por reacción 1 y el oxígeno que pasa por la reacción 2. ¿Ok? Sabemos que se alimentan 100 kilomoles sobre segundo. Y aquí, este que está aquí, acordémonos así como hacíamos el parcial anterior. Entonces, estos moles de oxígeno que pasan por reacción 1, ¿cómo los obtengo? Lo que hago es relacionar, voy a poner tal vez por aquí, el C2H4 de la reacción 1 y los coeficientes estequiométricos. Aquí va el C2H4, que es 1, que acá va el del oxígeno, que para la reacción 1 es 3. Ok, aquí está. Para la otra reacción es 2. Entonces, esto vendría a ser 3 veces el C2H4 de la reacción 1 menos 2 veces el C2H4 de la segunda reacción. Ok, entonces aquí me quedaría 100 menos 3 por 9.6 menos 2 por 2.4. Y esto entonces me da ok, esto da 66.4 kilomol sobre segundo. Entonces, esa es la cantidad de oxígeno que yo tengo, o el flujo, ¿ok? Vamos directamente ya a ponerlo aquí. Entonces, aquí yo tengo 1.33
kilomol sobre segundo. Aquí yo tengo 66.4 kilomol por segundo. Ahora, para el CO, el monóxido, ese es un poco más sencillo. Para el CO de la corriente 3, sabemos que es el CO que se produce en la reacción 2. Y de igual manera nosotros lo relacionamos con el etileno que pasa por esa reacción, que es un valor que nosotros ya tenemos. Y los coeficientes estequiométricos. Vendría a ser 1, vendría a ser 2, si no estoy mal, sí, 2. Entonces simplemente ese monóxido de carbono es dos veces el etileno que reacciona o pasa por reacción 2. Entonces sería 2 por 2.4, 4.8. ¿Ok? Para lo que es entonces el dióxido de carbono, lo mismo. El CO2 es el que, perdón, que quizás es la reacción 1. ¿Ok? Ajá, el CO2 que sale es el CO2 que se produce en la reacción 1. Y de igual manera sería C2H4 la reacción 1 y que vendría a ser 1 y 2. ¿Ok? Pero en este caso aquí es 9.6, sería 9.6 por 2. Sería entonces 19.2 kilomol sobre segundo. Entonces aquí ya sabemos que tenemos 4.8 kilomol sobre segundo y acá tenemos 19.2 kilomol sobre segundo. Entonces ya simplemente nos faltaría el agua. Ahora, acordemos que esto es importante hacer primero el balance de materia porque cuando nosotros hacemos el balance de energía nosotros multiplicamos el CP por su flujo. Que entonces obviamente si no tenemos esos flujos, ¿con qué lo multiplicamos? Y para lo que es el agua, lo vamos a hacer acá. Para el agua, entonces el agua sería el agua que sale en 3, pero es el agua que se forma en la reacción 1 y el agua que se forma en la reacción 2. ¿Ok? Entonces vendría a ser aquí C2H4 de reacción 1, 1, que es el coeficiente estequiométrico del etileno, y 2. Ok, por 2. Más el C2H4 de la reacción 2, también 1 y 2. ¿Ok? Entonces sería 9.6 por 2 más 2.4 por 2. Eso quiere decir que en total se forman 24 kilomoles por segundo de agua. ¿Qué verdad? Aquí 24 kilomoles por segundo de agua. ¿Ok? No sé, chicos, si alguien tenga alguna pregunta. Ok, chicos, nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a continuar. Ahora sí vamos a plantear lo que es el balance de energía. Pero eso, por eso le digo, esa movida a mí me pasó como por el mes de enero. Entonces sabemos que tenemos un sistema abierto estacionario, no hay trabajo, se desprecian las energías cinéticas y potenciales, entonces el calor va a ser igual al cambio de entalpía. Y lo que me piden es en sí calcular ese calor, entonces yo voy a necesitar calcular ese cambio de entalpía. Ahora, ese que está aquí, vamos a hacerlo de igual manera con lo que es la temperatura de referencia, fijándola en 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces así nuestro calor va a ser igual al delta H y este va a ser igual al DH3 menos DH2 menos DH1 más DH estándar, porque estamos fijando una temperatura de referencia de 25, de reacción 1 más DH estándar de reacción 2. Ok, acuérdense que es salida menos entrada más la suma de esas dos
reacciones, o sea, de las dos entalpías de reacción. En este caso porque tenemos dos reacciones. Ok, entonces vamos a hacerlo de igual manera. Esos que están aquí los vamos a resolver usando Excel. Y esos que están aquí los vamos a resolver usando, a mano. Ok, entonces el DH de reacción estándar, para la primera, tal vez aquí en este ejercicio no los dan, pero entonces tendríamos que sacarlos así como se obtuvieron en el ejercicio anterior. Pero como ya les digo, este ejercicio es similar al ejercicio de la semana pasada, vamos a trabajar con las entalpías que ya daba este ejercicio. Aquí es que para la reacción 1 es menos 1410 kilojoule sobre mol. ¿Ok? Entonces, de igual manera, nosotros aquí tenemos que multiplicarlo por el flujo. Vendría a ser 9.6 kilomol por segundo. Por 9.6 kilomol. Esto es de C2H4 sobre segundo. Ahora, aquí, verán, el coeficiente estequiométrico en la reacción 1 para el C2H4 es 1. Sería que es menos 1410 por un mol de C2H4. Y ahora, algo también que podemos notar es que aquí tenemos en mol y acá tenemos kilomol. Entonces tenemos que pasar los kilomoles a moles. Sabemos que un kilomol es 1000 moles. ¿Ok? Entonces en sí lo que está reaccionando son 960, si no sé mal, 9.6 por 1000. Sí, no, 9600. Sí, 9600 moles son los que están reaccionando. Entonces, vendría a ser eso por 1410. Esto vendría a ser en total menos 135, 36,000 kilojoule sobre segundo. Todo esto solo para la primera reacción, que es la reacción 1. ¿Ok? Para lo que es el delta H de reacción 2, ¿ok? La entalpía específica es menos 845 kilojoule sobre mol. De igual manera, mol de C2H4, porque el coeficiente es 1. En cambio aquí reaccionan 2.4 kilomoles de C2H4. Y de igual manera lo que nosotros hacemos es pasar esos kilomoles a moles. ¿Okay? Entonces vendría a ser 2.4 por 1000 y eso por 845. Esto me da entonces un total de menos 20,28,000 kilojoule sobre segundo. ¿Okay? Fíjense que tenemos así nomás ya unos valores altos. ¿Ok? Y es porque el ejercicio está en kilomoles. Si estuviera en moles, tal vez esos valores no fueran tan altos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer H3, H2 y H1. Entonces, vamos a hacer primero H3. H3, ¿ok? Nosotros tenemos todos estos flujos. ¿Ok? Y nos dice que salen a 150. Entonces, vamos a poner acá. Tenemos la corriente 3. Sabemos que sale a 150 grados centígrados. Tenemos CO, CO2, ¿qué más? C2H4, agua y oxígeno. Entonces, aquí era 1.33 kilomol sobre segundo. El oxígeno es, a ver, déjame un ratito, déjame tal vez tomarle foto para no estar yendo a cada rato atrás para ver los resultados. ¿Ok? Para el CO teníamos 4.8 kilomol sobre segundo. Para el CO2, 19.2 kilomol sobre segundo.
Para el agua eran 24. 24 kilomol sobre segundo. Y bueno, para el oxígeno 66.4 kilomol sobre segundo. ¿Ok? Y acordémonos que como estamos a 150 tenemos que pasarlo a la temperatura de referencia que es de 25. ¿Ok? Entonces vamos de igual manera a usar Excel. O sea, si ustedes quieren lo pueden resolver de manera manual, pero bueno, tengan en cuenta que de manera manual es un poco más tedioso, porque hay que estar resolviendo todas, miren, 5 flujos y que estar resolviendo muchas integrales. Ok, entonces, bueno, para el oxígeno, ya esos 3, vamos a poner aquí, estos 3 sí tenemos. Nos faltan entonces, para lo que es el etileno y, uy, no, primero. A ver, no. Ya. Este sería de 150 hasta 25. Sí, primero vamos a copiar. Nos faltaría el del CO, CO2 y del etileno, C2H4. Ok, vamos a copiar eso que está acá. Ok. Entonces, vamos a buscar el monóxido de carbono. Aquí está. Entonces, esos que están aquí. Ok, entonces es 28.95, 0.4110, 0.3548 y menos 2.22. Ok, entonces ahí está para el monóxido de carbono. Para el dióxido de carbono, capaz estamos acá. Acá está. Sería esos que están aquí. Ok, vamos a anotarlos. Entonces sería 36.11, 4.233, menos 2.887 y 7.464. Ok, y finalmente nos quedaría el etileno. Aquí está el etileno. Entonces sería este que está aquí. Ok, entonces es 40.75 por A3, no, A4. Sí. Acá es 11.47 por A5. Aquí menos 6.891 por A6. Y acá 17.66 por A7. Ok, entonces estos están 6, 5, sí. Ok, entonces ya tenemos los 5, ¿verdad? Ya tenemos estos 5, los 5 componentes que están en esa corriente. Sabemos que vamos a pasar de 150 a 25. Y bueno, aquí vamos a ponerlo por los flujos. Los vamos a poner en moles sobre segundo. Ok, entonces aquí se va a quedar en joules sobre segundo. Ahora, otra vez, fíjense que estos flujos están en kilomoles. Estos que están aquí están en
las entalpías están en kilojoule sobre mol. Entonces yo tengo que multiplicarlas por mol. O sea, directamente aquí, digamos, para el flujo del agua, ¿verdad? El flujo del agua es 24, pero eso es kilomoles. Si yo lo multiplico por 1000, ya tengo los moles. ¿Ok? Entonces a todos esos flujos los voy a multiplicar por 1000. Entonces sería 66.4 por 1000. Para el monóxido vendría a ser 4.8 por 1000. Para el dióxido vendría a ser 19.2 por 1000. Y para este que está aquí es 1.33 por 1000. ¿Ok? Entonces ya directamente todos estos valores que están aquí, vamos a poner aquí DH3, aquí DH2, y acá, bueno. Ya. Esto que está aquí va a ser entonces la suma de más esto, más esto, más esto. De todos estos 5 bloques. Entonces, todo este va a ser mi cambio de entalpía. Ok, vamos a entonces anotarlo aquí. Es todo este valor grande. Menos 47,2776.43 kilojoule sobre segundo. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna duda. Ok, bueno, y para H2, nosotros lo voy a poner acá. Ok, H2 y H1 son más sencillos. En H1, para la corriente 1, solo tengo etileno, C2H4, que está a 100 grados centígrados, y el flujo es de, si no estoy mal, era 40. Igual vamos a ver. No, era 13.33, exacto. O sea, aquí era 13.33 kilomol. Kilomol sobre segundo. Y en cambio para la corriente 2, simplemente lo que tengo es oxígeno. Oxígeno también a 100 grados centígrados. Por aquí tengo un flujo de 100 kilomol segundo. ¿Ok? O sea, estas entalpías son más sencillas de determinar. Esto incluso se lo podemos determinar por a mano y sale mucho más sencillo. Diría que el cálculo más tedioso en este ejercicio vendría a ser este que está aquí, porque tenemos 5 componentes. ¿Ok? Ahora, bueno, si se dan cuenta, ¿verdad? Nosotros, voy a borrar esto para que se entienda mejor. Nosotros pudimos haber escogido como temperatura de referencia los 100 grados centígrados. Y así estas dos entalpías, ¿verdad? Por así decirlo, las despreciaría porque en sí están a la misma temperatura de mi temperatura de referencia. Pero hay que tener en cuenta como ya había mencionado, las entalpías de reacción. Ok, si yo quiero usar las entalpías de reacción estándar, mi temperatura de referencia tiene que ser 25 grados centígrados, porque esas temperaturas son válidas a esas entalpías son válidas a esa temperatura. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ok, entonces cuando tienen un ejercicio en donde tengan una reacción y van a usar el método de temperatura de referencia, les recomiendo que utilicen 25 grados centígrados. Ok, entonces vamos a hacer acá. Ahora vamos de 100 a 25, ¿verdad? Tenemos aquí, voy a borrar todo esto. Ok, entonces aquí el flujo del oxígeno era 100 kilomoles, multiplico por 1000, eso ya está en moles. Ok, y acá es 13.33 kilomoles, multiplico por 1000, ya está. Ahora, eso que está aquí, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? Ya, este valor que está aquí y este valor que está aquí, yo ya los puedo utilizar directamente como H1 y H2.
no tengo que andar sumando, porque acuérdense que esas corrientes solo tienen un componente. ¿Ok? Entonces, digamos, H1, que tiene solo etileno, vendría a ser menos 47,612.3, vamos a ponerle, kilojoules sobre segundo. ¿Ok? Y el H2, que solo tiene oxígeno, vendría a ser menos 223,482, un ratito, 0.02 kilojoule sobre segundo. ¿Ok? Y bueno, ya si se dan cuenta, ya tengo todo. Bueno, ya tengo H1, H2, H3, también tengo los H de reacción de cada uno, y simplemente con eso yo ya calculo cuánto vendría a ser el calor, como lo habíamos dejado planteado aquí. ¿Ok? Y bueno, ya eso se los dejo como actividad. No sé, chicos, si alguien tenga alguna otra pregunta. Ok, chicos, bueno, voy a dar por terminada la clase, sé que, bueno, todavía no llegamos a las 2 horas, pero no sé si tal vez se percataron, están haciendo mucha bulla aquí en mi casa, eh, y van a seguir haciendo más bulla, entonces, por eso tal vez fue un poco rápido. Voy a detener la grabación.